Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nuestras queridas estrellas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando en las redes sociales, en los foros de fans y en la prensa del corazón. ¿Sigue Hande Erçel celosa de Kerem Bürsin? Vamos a desgranar las pruebas, las teorías y lo que realmente podríamos estar viendo detrás de cámaras o, mejor dicho, detrás de cada publicación. Antes de empezar con el chisme jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Toquen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, y este tema de Hande y Kerem es solo la punta del iceberg de lo que podemos explorar juntos. Así que pulsa ese botón de suscribir y vamos a empezar. Bien, vamos directo al grano. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, para muchos, una de las más románticas y comentadas de los últimos años. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkam, su química fue innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno, con fans de todo el mundo apoyándolos incondicionalmente. Sin embargo, como bien saben, las cosas en el mundo de las celebridades turcas, y en las relaciones en general, no siempre son un cuento de hadas. Su relación terminó y aunque ambos han sido bastante discretos al respecto, el interés público por su vínculo sigue intacto, y con él, las especulaciones sobre si el interés, o quizás algún tipo de sentimiento residual, aún persiste. Hoy vamos a examinar las pruebas que sugieren que Hande Erçel podría estar, de alguna manera, celosa de Kerem Bürsin. Y cuando digo pruebas, quiero aclarar que en este ámbito, a menudo nos referimos a indicios, a interpretaciones de sus acciones en redes sociales, a comentarios de terceros y a esa intuición colectiva que tenemos los fans. No son, por supuesto, confesiones públicas ni declaraciones oficiales, sino más bien un análisis detallado de los pequeños detalles que podrían estar diciéndonos algo más. Empecemos por el principio. Tras su ruptura, ambos han mantenido una postura bastante madura y respetuosa en público. Han evitado hablar negativamente del otro y, de hecho, en ocasiones, han defendido al otro cuando la prensa o los fans se excedían. Sin embargo, los fans más observadores notarán ciertos patrones. Uno de los puntos más recurrentes en estas especulaciones son las reacciones, o la falta de ellas, en redes sociales. Por ejemplo, cuando Kerem Bürsin comparte fotos de su vida, ya sea en viajes, proyectos o simplemente momentos de su día a día, los fans de Hande suelen estar muy atentos a si ella reacciona. A veces Hande da me gusta a algunas de estas publicaciones. Y aquí es donde se desatan las teorías. Algunos lo ven como una señal de que aún hay cariño y una conexión especial. Otros, sin embargo, lo interpretan de forma diferente, especialmente cuando notan que *no* reacciona a ciertas publicaciones. Si Kerem publica algo muy personal, o algo que podría interpretarse como que está avanzando en su vida personal, y Hande no reacciona, algunos lo ven como una señal de incomodidad o incluso celos. La ausencia de un simple me gusta puede ser interpretada como una forma de distanciarse o, en el otro extremo, como una señal de que algo la está afectando internamente. Y esto no es solo unidireccional. También hemos visto a fans especular sobre si Kerem siente algo por Hande cuando ella publica sobre su vida. Pero hoy nos estamos enfocando en Hande. Un detalle que a menudo se menciona es la aparente observación de Hande sobre la vida de Kerem. ¿Cómo sabemos que lo observa? Pues gracias a los algoritmos de las redes sociales y a los fans que están súper pendientes. A veces las cuentas de fans dedicadas a Hande o a la pareja, Kerem y Hande, notan que Hande ha estado viendo las historias de Kerem, incluso si no interactúa. Para muchos esto es una clara indicación de que ella sigue interesada en su vida, y el interés puede venir de muchos lugares, incluido, sí, los celos. Otro punto clave en estas especulaciones son los supuestos celos cuando Kerem Bürsin ha sido relacionado sentimentalmente con otras mujeres. Cuando se rumorea o se confirma que Kerem tiene una nueva relación o está saliendo con alguien, la atención de los fans se dispara sobre la reacción de Hande. Y aquí es donde las redes sociales se vuelven un campo de batalla de interpretaciones. Si Hande se muestra más reservada, o si hay un periodo de silencio en sus redes sociales, o si sus publicaciones de repente cambian de tono a algo más melancólico o introspectivo, muchos lo atribuyen a que se siente celosa o afectada por la nueva vida amorosa de Kerem.
Un ejemplo recurrente, aunque a veces difícil de verificar con exactitud, es cuando se vincula a Kerem con otras actrices o personalidades. Los fans, que tienen un ojo clínico para el detalle, buscan cualquier cambio en el comportamiento de Hande. Si ella deja de interactuar con publicaciones de Kerem por un tiempo, o si comparte citas o reflexiones que podrían interpretarse como dirigidas indirectamente a su situación, las teorías de celos se intensifican. Es como si los fans estuvieran analizando cada piedra y cada sombra para encontrar la prueba definitiva. Y no podemos olvidarnos de las redes sociales de Kerem. A veces, cuando él publica fotos o comentarios que podrían interpretarse como indirectas o comparaciones, los fans buscan desesperadamente una reacción de Hande. Por ejemplo, si Kerem comparte una canción romántica o una cita sobre el amor, los fans de Hande se preguntan si eso es una indirecta hacia ella, o si está intentando provocarte una reacción. Y la ausencia de esa reacción, o una reacción muy sutil, solo alimenta más el misterio. Pero, ¿qué hay de los amigos en común o de los filtrados de las redes sociales? Es común que en el círculo de estas celebridades haya amigos que comparten fotos y que a veces incluyen a ambos, o a uno de ellos. Cuando Hande comparte algo en sus historias que podría ser una indirecta, o cuando Kerem hace lo mismo, y hay fans que creen que estas indirectas van dirigidas una al otro, pues, la maquinaria de la especulación se pone en marcha. Además, tenemos que considerar la presión de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande, especialmente aquellos que anhelaban que volvieran a estar juntos, a menudo buscan señales de que esto podría suceder. Por lo tanto, cualquier indicio de que Hande aún piensa en Kerem, que lo extraña o que se preocupa por él, puede ser interpretado como celos. Para estos fans, incluso un comentario neutral de Hande sobre un proyecto de Kerem puede ser visto como una señal de que aún hay un vínculo emocional fuerte, y los celos serían una manifestación de ese vínculo. Ahora, es importante recordar que en el mundo de las redes sociales, las intenciones pueden ser muy fáciles de malinterpretar. Un simple me gusta puede significar muchas cosas: amistad, respeto, o simplemente un reconocimiento de que vio la publicación. Una ausencia de me gusta no siempre significa que hay resentimiento o celos. Podría ser que simplemente no vio la publicación, que está ocupada, o que prefiere mantener las cosas privadas. Sin embargo, el título del vídeo, Hande cela a Kerem Bürsin, las pruebas que lo confirman, nos invita a buscar esas interpretaciones. Y las pruebas que se citan con más frecuencia suelen ser: 1. Las interacciones en redes sociales los me gusta selectivos, los comentarios que pueden ser interpretados de forma ambigua, o la falta de ellos. Por ejemplo, si Hande da me gusta a fotos de Kerem en su trabajo pero no a fotos donde él aparece con otras mujeres, los fans lo interpretan como una forma de evitar ser lastimada o demostrar su desaprobación indirectamente. 2. Las historias y publicaciones reflexivas cuando Hande comparte citas sobre el amor, la soledad o las relaciones, y los fans las asocian con su pasado con Kerem. Si estas publicaciones aparecen después de que Kerem ha estado en los titulares por asuntos románticos, la conexión se hace casi instantáneamente en la mente de muchos. 3. La aparente vigilancia de sus perfiles como mencionamos antes, que los fans o incluso el propio algoritmo muestre que Hande ha estado viendo las historias de Kerem, es tomado como una señal de que ella sigue pendiente de su vida. 4. Comentarios de terceros o filtraciones de amigos a veces, amigos en común comparten algo que podría interpretarse como un guiño hacia la relación pasada o hacia los sentimientos actuales de alguno de ellos. 5. Comparaciones sutiles aunque esto es más difícil de probar, algunos fans creen que Hande podría estar haciendo comparaciones sutiles en sus propias publicaciones, quizás expresando un deseo de algo que perdió o comparando su presente con su pasado con Kerem. Es fascinante cómo los fans pueden ser detectives tan agudos, ¿verdad? Analizan cada detalle, cada emoji, cada hora de publicación. Y en el caso de Hande y Kerem, la intensidad de este interés es altísima. Ellos forman parte de esa rara categoría de parejas de celebridades cuya separación duele más a los fans que a los propios involucrados, o al menos eso parece. Pero también es importante adoptar una perspectiva equilibrada. La vida de las celebridades está muy expuesta, y es fácil proyectar nuestras propias expectativas y deseos en ellos. Lo que para un fan es una prueba irrefutable de celos, para otro puede ser simplemente una señal de que Hande es una persona que valora su privacidad y que está procesando su vida de la forma que considera mejor. Quizás Hande ve las publicaciones de Kerem por
Que son amigos porque comparten un pasado importante o simplemente porque forman parte del mismo círculo profesional. El hecho de que esté siguiendo su vida, o que interactúe de vez en cuando, no tiene por qué ser sinónimo de celos. Podría ser simplemente que son personas que se conocen bien y que, a pesar de la ruptura, conservan un nivel de respeto y, tal vez, de cariño platónico. Además, recordemos que la imagen que vemos en redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. No sabemos qué conversaciones tienen en privado, qué sienten realmente, o cómo están gestionando su vida personal. Las interpretaciones que hacemos a través de una pantalla son, en última instancia, eso, interpretaciones. Sin embargo, si nos basamos estrictamente en las pruebas que suelen circular y en la forma en que los fans las analizan, la narrativa de que Anne Derzel podría seguir sintiendo algo, y sí, tal vez manifestándolo como celos ante la vida de Kerem Bürsin, es una teoría que tiene cierta base en las observaciones de la comunidad de fans. Los me gusta selectivos, las publicaciones que parecen tener un doble sentido, y la aparente atención a los movimientos de Kerem, son los pilares sobre los que se construyen estas especulaciones. Es un baile constante entre la realidad y la percepción pública. Y mientras que nosotros como espectadores disfrutamos desgranando estos misterios y teorizando, es fundamental recordar la humanidad detrás de estas figuras públicas. Al final del día son personas con sus propias vidas, sus propias emociones, y su derecho a la privacidad. Pero volviendo al tema central, Anne Derzel cela a Kerem Bürsin. Las pruebas que lo confirman, según la interpretación popular, residen en los sutiles indicios que he detallado, su interacción digital, sus publicaciones reflexivas que parecen tener un eco de su relación pasada, y la aparente atención que presta a la vida de Kerem, especialmente cuando éste aparece vinculado a otras personas. Es una interpretación fascinante y para muchos convincente. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las supuestas pruebas de que Anne Derzel podría estar celosa de Kerem Bürsin, desgranando los pequeños detalles que los fans analizan con tanto ahínco. Hemos visto cómo las redes sociales se convierten en un espejo de nuestras expectativas y cómo, a veces, la línea entre la amistad, el respeto y los sentimientos residuales puede ser muy difusa, especialmente cuando se trata de relaciones tan mediáticas. Así que, resumiendo brevemente, los puntos clave que sugieren esta posibilidad son las interacciones selectivas en redes sociales, las publicaciones que a menudo se interpretan como indirectas, y la aparente atención a la vida de Kerem, sobre todo en lo referente a sus relaciones. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hoy en este vídeo y por sumergirse conmigo en este fascinante tema. Su interés en Anne y Kerem es contagioso, y es por eso que creamos este espacio para compartir y debatir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Anne Derzel aún cela a Kerem Bürsin? ¿Qué otras pruebas han visto ustedes? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Anne y Kerem, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando vídeos interesantes para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.